Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que va relacionado con la fecha que el día de hoy se conmemora allá afuera. Y quiero hablar acerca de justamente de cómo el amor de Dios es el amor que en verdad es perfecto, y el verdadero amor pues proviene de Dios. Y muchas veces hoy podemos encontrar como una distorsión, y cómo esta distorsión de esta parte del amor puede ser enseñada, aprendida y retransmitida por mucho tiempo. Y yo como docente muchas veces cuando veo a algún alumno que tiene un concepto mal aprendido, pues cuesta más trabajo poder enseñarle la verdad o la forma correcta. Es decir, si un niño de pronto aprende un método que no es el más adecuado o el más conveniente para hacer alguna operación en matemáticas, por ejemplo, para volver a enseñarle cómo se hace de manera correcta, tiene que aprender a desaprender lo que ya sabe. Y este concepto va en todas partes. Vete a una empresa, por ejemplo, y contrata a una nueva persona que trae experiencia, y para que esta persona aprenda las formas adecuadas, tiene que hacer que olvidar todo lo que sabía para que eso sea lo más adecuado posible o lo mejor. Cuando hay cierta resistencia, pues es difícil que podamos hacer algo bueno. Es decir, cuando nosotros tratamos de aprender algo como un parche solamente, pues no va a ser del todo bueno. Es decir, tengo que aprender a borrar todo ese conocimiento. ¿Y qué está pasando muchas veces en nuestro día en cuestiones del amor? Hoy muchas veces cuando escuchamos el tema de amar o el tema de amor, lo hemos mencionado muchas veces, es una palabra que vez a vez se usa tanto que pierde el peso que realmente debe tener, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a chicos que están apenas en secundaria, tienen 2 semanas de noviazgo en secundaria y a las 2 semanas se dicen te amo, ¿no? Cuando a veces no podemos dimensionar lo que realmente implica en una situación o en un amor eros, ¿no? En un amor romántico, en ese aspecto. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de amor estamos mostrando nosotros hoy en día como cristianos? Y en el mundo, pues el amor que promueve el mundo está basado en emociones pasajeras, en intereses personales y en condiciones. Es decir, las emociones son tan susceptibles de cambiar de acuerdo a los sentimientos que tenga la persona, y podemos decir te amo porque los papás, por ejemplo, ¿no? El hijo puede decir, ay, amo a mis padres porque me dejan hacer lo que yo quiero, pero el día que me regañan ya no los amo tanto. Entonces es un amor condicionado a mis propios intereses. Cuando podemos preguntar, por ejemplo, por qué nos gustan ciertas cosas y pensamos en los beneficios que de manera personal tenemos, entonces ese aprecio está condicionado a las características que tiene. Y yo te preguntaría, ¿ese es en verdad el amor que proviene de Dios? ¿Te imaginas si el amor de Dios fuera condicionado? ¿Cómo sería el amor de Dios hacia con nosotros? ¿Cómo recaería el amor de Dios si se basara en un condicionamiento? ¿Cuántas veces Dios nos dejaría de amar al día? ¿Te das cuenta? Las personas cuando tienen ciertas relaciones, cuando ciertas muestras o evidencias del amor menguan o son, pues sí, se pierden, ¿qué hace el ser humano para recuperar ese amor? ¿Qué hace el ser humano? Obras, exactamente. ¿Y obras relacionadas a qué? ¿Qué hace el ser humano para recuperar ese amor aparentemente perdido? Por ejemplo, los cónyuges, si están en una relación matrimonial, el varón o la mujer hacen algo, bueno, el varón es el que más veces ocurre en infracciones. Y trae rosas y flores. ¿Por qué trajo rosas o flores? Para enmendar tal vez, ¿no? En su mayoría, porque cuando te nace traerlas, simplemente dices, caray, ¿por qué me trae? ¿Qué me hizo? Pero finalmente es una manifestación o una evidencia de ese aprecio. Los hijos en casa, por ejemplo, cuando han transgredido una orden de padres, muchas veces empiezan a cambiar su conducta o comportamiento para volver a ganar el favor ¿de quién? De los padres en casa,
¿Me explico? Entonces, este tipo de muestras de amor, ¿cómo es? Con condiciones, con intereses personales o con emociones pasajeras. Sin embargo, el amor que proviene de Dios debe ser un amor perfecto, sacrificial y eterno. Otra vez son tres condiciones. El amor que proviene de Dios muestra perfección, sacrificio y es eterno. Y hermanos, aquí es donde damos en verdad tantas gracias a Dios, porque su amor es inalterable, su amor no cambia y su amor es para siempre, por los siglos de los siglos, sin importar nuestra condición. Es decir, nuestras acciones no hacen que el amor de Dios crezca o se haga más chiquito. ¿Te imaginas? Estaríamos condicionados al desastre, pero gracias a Dios que su amor es perfecto, fue sacrificial y además es eterno, ¿verdad? Es eterno. Y justamente el apóstol Juan, en sus epístolas, en su primera carta, nos va a llevar a reflexionar sobre cómo el amor define nuestra identidad como hijos de Dios. Y justamente vamos a ir a la escritura, a primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, y vamos a estar un rato. Primera de Juan 4, 7 y 8. Y este pasaje nos va a desafiar a comprender y vivir el perfecto amor de Dios. Juan 4, 7. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan 4, 7 al 8. Vamos a orar. Amado Dios, damos muchas gracias, Señor, porque Tú eres bueno para con nosotros, porque tu amor no cambia, porque tu amor es manifiesto a tus hijos, Señor, de una manera tan especial. Padre, que nos anima, nos exhorta, nos confronta, Señor, para que, Padre, busquemos más de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tu palabra nos hable, tu palabra nos edifique y nos permita comprender, Señor, en qué debemos de corregir ese pensamiento, esas ideas o ese aprendizaje que hemos tenido acerca de lo que es el verdadero amor, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a quitar toda idea errónea que no sea verdad, toda idea, Padre, que esté basada en nuestras emociones, que esté basada en nuestros intereses personales, que sea condicionada, Señor, y que no refleje en verdad ese amor puro, ese amor perfecto, ese amor sacrificial y ese amor eterno que tú nos has dado, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta tarde tu palabra nos hable, nos instruya, nos redarguya, nos confronte, Señor, para que, Padre, podamos ser desafiados, Señor, que en esta tarde, Señor, cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, Señor, pueda tener ese interés, Señor, por cambiar un pequeño aspecto de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad y a crecer en santidad, Señor, con ese crecimiento espiritual que tú demandas de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Amén. Y la primera parte que quiero compartir con ustedes, pues va ligado a esto de lo que es el amor como una muestra o como una prueba de que nosotros tenemos ahora una identidad con Cristo. Y quiero hacer alusión a Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde nos habla justamente de un tema con respecto al sello del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios y cómo ese sello da una garantía de que somos hijos. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mira, aquí esta es una parte interesante. Dice que el fruto del Espíritu es, y nos enuncia el fruto como tal. Y muchas veces, hermanos, cuando estudiamos esta parte, llegamos a pensar, a ver, ayúdenme con esto. ¿Quién de ustedes, si pudiera hacer una analogía de los frutos, el fruto del Espíritu, cómo lo ve en su mente? Si fueran frutas reales, ¿cómo sería el fruto del Espíritu? O alguien diría, mira, pues tal vez el amor lo asocio con una fresa, la paz con un plátano, la paz con una toronja. O es un solo fruto que sabe a todo junto. A ver, alce la mano, ¿quién piensa en el fruto del Espíritu como muchas frutas diferentes? A ver, ¿quién pensaría así? Que el fruto del Espíritu son como muchas frutas diferentes. Ahora, alce la mano, ¿quién piensa que el fruto solamente es uno con todos los sabores al mismo tiempo?
excelente, tienen un 10. Pues justamente es eso. Yo en algún momento de mi vida llegué a considerar los frutos y no el fruto. Y decía, los frutos del Espíritu. Por alguna razón, en algún punto de mi vida, cuando llegaba a Gálatas 5:22, lo memorizaba y lo repetía, empezaba a decir, los frutos del Espíritu son, en plural. Pero la Escritura, ¿cómo lo manifiesta? Dice, más el fruto del Espíritu. Es decir, no son muchos frutos, es un solo fruto que lleva implícito un toque de cada uno de estos elementos. Es decir, fíjate a veces cómo lo llevamos a nuestras vidas. Uno puede decir, yo sí tengo mucha paciencia. Pero ¿qué crees? No soy tan bondadoso. ¿Me explico? Yo sí tengo mucho amor, pero ¿qué crees? Me falta la paciencia. ¿O qué crees? Yo sí puedo ser, yo tengo dominio propio, pero ¿qué crees? Híjole, no manifiesto gozo, yo soy como un limón agrio, pero tengo dominio propio. Y fíjate que algo interesante aquí dice la palabra, que la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros es que podemos compartir con todo el mundo cada una de estas formas del fruto del Espíritu simultáneamente. ¿Por qué? Porque imagínense cuando está en una relación interpersonal y podemos manifestar ciertas cosas, por ejemplo, en una relación matrimonial tóxica o enferma, ¿no? Que el marido puede pegarle a la mujer y puede decir, pero yo te amo. Entonces es como decir, pues provee, suple, la lleva al doctor, la pasea, pero le pega, pero la ama. La pregunta es, ¿en verdad ama? O le grita, o la humilla, o no le da el gasto, o, ¿me explico? Entonces, en esta parte uno dice, bueno, entonces, ¿qué tipo de amor tiene si no puede manifestar todas estas formas del fruto simultáneamente? ¿No? Si lo ligamos a la parte con los mandamientos del Señor, hace una alusión interesante cuando vemos los 10 mandamientos. Y dice, el que transgrede uno, ¿cuántos transgrede al mismo tiempo? Todos. El que transgrede uno, ¿cuántos transgrede? Todos. Es decir, puedes decir, mira, yo tengo del 1 al 9 todos excelentes, pero el 10 me falla. Y dice la Escritura, bueno, con ese que has transgredido, has anulado ¿qué? Todos los demás. Y es justamente la parte que a veces en nuestro mundo el amor empieza a ser transmitido de esa manera. Como el amor son ciertas acciones específicas, pero que yo puedo ser selectivo con qué cosas puedo dar o qué cosas puedo hacer. Es decir, está condicionado a ciertos escenarios. Y si nosotros como hijos de Dios creemos y vivimos considerando que el amor debe ser manifestado así, al día de mañana no amaremos como Dios nos demanda que amemos. Estaríamos dando un amor incompleto, un amor que no es perfecto conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, en esta parte, entender que el amor debe ser una prueba de nuestra identidad con Cristo, lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 7 de Primera de Juan. Me voy a regresar ahí. Y nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. ¿El amor es de quién? De Dios. Entonces, cuando Juan empieza y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, encontramos una verdad profunda. Dice que el amor es la evidencia de que somos hijos de Dios. El amor es la evidencia de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros queremos, en el mundo alguien dice, quisiera saber si mi hijo en verdad es mi hijo. ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Qué pediría el hombre? Una prueba de paternidad basada en el ADN, es decir, ¿qué características puedo compartir con mi hijo? Es decir, todo hijo debe de tener una característica que haga legítimo el hecho de que sea hijo. Y aquí nos dice que en la parte espiritual el amor es una evidencia de que somos hijos de Dios. Es decir, el amor no debe ser un sentimiento superficial, sino una realidad espiritual que fluye de nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Debe ser una evidencia tangible, constante, no algo simplemente emocional. Hermanos, muchas veces cómo el ser humano o el cristiano promedio puede restablecer su relación con Dios. ¿Qué necesita el cristiano promedio? Hablando de aquel que no tiene una comunión constante, para volver a los pies de Cristo, de una forma constante y regular.
¿Qué ocupa el ser humano? ¿Qué pasa en nuestras vidas, hermanos? Nos enfermamos gravemente y ¿qué hacemos? Señor, perdóname, te fallé, te tengo que buscar otra vez, ¿verdad? Perdemos nuestro trabajo, ¿qué hacemos? Señor, perdóname. ¿Me explico? Nos rompen el corazón y ¿qué hacemos? Señor, ayúdame, restáurame. ¿Me explico? El Señor tiene tiempos en los cuales, si somos hijos, nos va a traer al punto donde necesitábamos estar, pero no por una situación emocional de un instante. Porque ¿qué pasa cuando se acaba la crisis? Híjole, hoy no ayuné, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, hoy no tuve comunión, hoy dejé de ir a la iglesia y pasó un día, 2 meses, 1 año. Entonces, nuestra relación con Dios, nuestro amor hacia con el Señor, lo tenemos solamente como un sentimiento superficial. ¿Me va mal? Busco a Dios. ¿Me va bien? Pues no necesito buscarle porque me va bien. Es decir, tenemos que aprender a dar evidencia del amor todo el tiempo a través de una relación constante con el Señor. De lo contrario, estamos basando en decir, es como decir, bueno, ¿cómo en nuestras relaciones interpersonales, cómo manifestamos que amamos? ¿Solo en las fechas especiales o todos los días? Debiese ser todos los días. ¿Me explico? O sea, yo debo de manifestar que amo, no un día, sino ¿cómo? Todos los días, de manera recurrente, con las personas que decimos amar. ¿Me explico? Es decir, oye, me hablas cada año, es que hoy es la fecha donde tengo que hablarte. Y entonces, ¿cómo manifestamos que en verdad amamos? ¿Te das cuenta? Y de esta manera es también un reflejo hacia con Dios. Caray, hoy pues se entiende porque es una fecha y me hablas, pero la cuestión es, ¿yo debo de manifestar amor? Todo el tiempo. Ahora, hermanos, en esta parte tenemos que entender cuando Juan dice amados. Juan se dirige a su audiencia, a cada uno de nosotros como amados. Es decir, este término refleja el amor divino dado a Juan por medio del Espíritu Santo para poder retransmitirlo a ¿quién? A otros. Entonces él habla y dice, ustedes son mis amados. Y entonces no es casualidad que Juan pueda usar esta palabra, porque nos recuerda que hemos sido amados primero por ¿quién? Por Dios. Dios nos amó a nosotros primero. Mira, 1 de Juan 4:19 más abajo nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces cuando amamos es porque tenemos la capacidad de tener ahora a Dios ¿en dónde? En nuestros corazones. Aquí nos dice algo importante. Si no tenemos a Dios en nosotros, ¿podemos amar? Dice no. Todo amor que no es nacido de Él, entonces pues no es amor. Sencillamente no es amor. Y entonces la pregunta es, el mundo que dice que puede amar sin tener conocimiento de Dios, ¿qué clase de amor tiene? Es un amor vacío. ¿Te das cuenta cuando tenemos que entender entonces, no? O sea, algo que con los jóvenes, ¿no? Podemos trabajar mucho es eso. Si en verdad queremos que alguien nos ame, tenemos que buscar que esa persona primero ame a Dios. Porque si no es capaz de amar a Dios, el amor que pueda decir que tiene hacia contigo es vano, es insignificante. Y mira aquí cómo viene aquí algo importante. Joven, adolescente que estás si nosotros entendemos o nos conformamos con el amor que alguien sin Dios puede ofrecernos, es como tener la oportunidad de comer un mega banquete y estás lamiendo las sobras del piso de algo. ¿Me explico? O sea, Dios nos da la oportunidad de recibir algo tan grande porque si alguien logra amar a Dios primero porque el Dios le amó primero a Él y ese amor dado por Dios nos es correspondido, entonces tenemos un gran don de parte de Dios. Pero si nos conformamos con el que nos trajo las flores, el globito y el peluche y dice te amo y no ama a Dios, aunque esté guapo, aunque esté guapa, ¿qué tenemos que decir? ¿Me explico? Y no se trata de prohibir o no. Ve, ándale hijo, ve y acéptalo si tú quieres. Pero Dios ha preparado algo mejor.
Y es la parte importante que tenemos todos que entender. Entonces, ese amor, dice, debe transformar nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando Juan dice, amémonos unos a otros, este mandamiento no es nuevo, pero es un mandamiento fundamental. O sea, cuando Juan lo vuelve a expresar, no es la primera vez que se dice en la Escritura. Antes ya nuestro Señor Jesucristo ya lo había expresado. Amar a nuestro prójimo como a quienes, como a nosotros mismos. Y entonces, ¿por qué Juan otra vez lo vuelve a reiterar? Porque el amor no es opcional para el cristiano, hermano. El amor no es opcional para ninguno de nosotros que nos decimos ser hijos de Dios. Y aquí viene algo interesante. Porque si no somos capaces de amar, entonces hay un problema severo en nuestra identidad con Cristo. No es una opción. Porque puedes decir, Señor, yo voy a ser como un esclavo, te voy a servir en lo que tú me pidas, pero no me pides que manifieste amor. ¿De qué nos sirve? Primera de Corintios 13. ¿De qué sirve cualquier obra que pueda hacer si en esas obras no manifiesto un legítimo amor? ¿De qué me sirve que pueda cantar, evangelizar, predicar, enseñar, pero si en eso no llevo el implícito ¿qué? El amor. ¿En qué se convierte todo mi buen servicio? Es un címbalo que retiñe, no sirve para absolutamente nada. Entonces, todo está permeado con el amor de Dios que ahora mora en nosotros. Si decimos que hemos nacido de Dios, nuestro amor por los demás debe ser evidente. Si decimos que hemos nacido de Dios, nuestro amor por los demás debe ser evidente. Entonces, hermanos, aquí viene la parte práctica. Si toda la vida me la paso con mi cara de limón agrio, haciendo muecas por el hermano, por la hermana, por todo lo que me rodea, ¿cómo entonces es manifiesto el amor que Dios me dio? ¿Cómo es manifiesto el amor que Dios me dio? Si hago acepción de personas, ¿cómo entonces manifiesto a otros que en verdad tengo el amor de Dios? Y dice aquí algo importante, el amor, dice, es nacido de Dios. Es decir, el amor no es una invención humana. Los científicos pueden estudiar y decir dónde se origina el amor. Y pueden estudiar las hormonas que nos hacen sentir que amamos. Pueden identificar, amamos con el cerebelo porque de ahí se manden las señales para poder amar. ¿Me explico? Y producimos ciertos elementos químicos y esos entran en reacción y entonces por eso nos enamoramos. Pero dice, el amor no es una invención humana, es decir, no hay la píldora del amor. ¿Me explico? No hay... imagínate que pudiésemos emular eso al final. Si no es un amor nacido de Dios, ¿qué es? Dice que el amor tiene su origen en Dios. Es decir, el hombre va a querer emular lo que Dios ha creado. Y es tanto el afán del hombre sin Dios, buscar ser igual a Dios, que incluso el amor quiere crearlo por su propia cuenta. Pero al final, ¿qué es? Basura. En una red social, ¿no? Le reaccionas como me enamora, pero por más que reacciones me enamora, no refleja el verdadero amor. No refleja el verdadero amor. ¿Me explico? Hace tiempo, cuando Facebook funcionaba, al principio usaban algo que se llamaba el toque, hace muchos años. Entonces, cuando alguien te tocaba, me dio un toque en las redes sociales. Y entonces la persona se sentía, me dio un toque, ¿no? O ya son las reacciones, ¿no? Y ahora, me encanta, me enamora, le pusieron en la otra. Y entonces, ¿qué hace el ser humano? Se alimenta de esas cosas, pero al final, ¿qué es? ¿En verdad es amor? O sea, los jóvenes que se ven, quiero que reaccionen, quiero followers, quiero vistas, quiero tantas cosas, ¿en verdad es amor? Porque cuando la persona que está buscando la aceptación de los otros comete un error, ¿qué pasa con todos esos seguidores? ¿Dónde terminan? Se van. Entonces, el amor, para que sea un amor genuino, ¿debe nacer en dónde? ¿En el esfuerzo humano? No, debe nacer de Dios. Es decir, hermanos, si amamos como Él nos ha amado, demostramos que somos parte de su familia. Y miren, el versículo 8 ahora nos dice algo. Vamos a entender ahora cómo la naturaleza de Dios, ¿cómo es esa naturaleza? Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y esta es una realidad. Aquel que no ha conocido a Dios, entonces lo vemos al revés. Mira, el que no ama, no ha conocido a Dios. Ahora sí lo leemos al revés. Si no he conocido a Dios, entonces no puedo, ¿qué? No puedo amar. Entonces, el amor es la naturaleza de Dios. Porque dice, porque Dios, ¿qué es?
Dios es amor. Dios es amor. Es decir, es el único que en verdad puede darme la facultad de poder amar. Y háblese de cualquier forma manifiesta de amor. Entonces, Juan continúa con esta expresión: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí es donde encontramos una de las declaraciones más profundas de la Biblia. ¿Dios qué es? Dios es amor. Y no solo que Dios ama, sino que Él es la esencia misma ¿de qué? Del amor. O sea, Él mismo es amor manifiesto al hombre. ¿Y esto qué implica o qué implicaciones tiene para nuestra vida? Bueno, primeramente que conocer a Dios es amar. Es decir, si yo en verdad quiero amar, tengo que tener primeramente una relación constante y continua ¿con quién? Con Dios. Es decir, y es algo importante, si yo quiero tener una relación matrimonial más fuerte, ¿qué tendríamos que hacer tanto el hombre como la mujer de manera individual? ¿Conocer a quién? Conocer a Dios. ¿Mediante una qué? Comunión con Dios. ¿Y cómo tengo comunión con Dios? Oración, ayuno, comunión, lectura de la palabra. ¿De una forma cada cuánto? Diario. Es decir, si yo veo mi corazón, imagínense que tuviéramos ahí nuestro corazón, ahí en nuestras manos, lo viéramos ahí, cuánto en verdad amamos. La calidad del amor que puedo externar al otro, al prójimo, es directamente proporcional con la calidad de mi relación con Dios. Si yo no tengo una buena relación con Dios, así va a ser entonces mi amor. ¿Y cómo se vuelve el amor del hombre? ¿Cómo dijimos? Egoísta. ¿Qué más? Materialista, basado en emociones pasajeras, en intereses personales o en condiciones. Aún como hijos de Dios, mira, te congregas, traes tu Biblia, vienes los sábados, pero como tu relación con Dios es tan pequeñita, el amor que empiezas a manifestar, ¿cómo se vuelve? Condicionado. Si el hermano me saluda bien, yo con gusto le saludo bien. Si el hermano, me explico, empiezo a condicionar la forma en que amo al otro, porque es un reflejo de que mi relación con Dios, ¿cómo es? Pequeña. Y por más que me digas que vienes, que lees y que sirves, tu forma de vida da testimonio de que algo está mal. Y mira, si decimos entonces que conocemos a Dios pero no amamos a los demás, nuestra fe es vacía, hermanos. El amor es la prueba de que realmente le conocemos. Mira, Juan 13, 35. Vamos a la carta de Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces dice acá que la evidencia de que en verdad sea un discípulo de Jesús, dice que tenga amor los unos con los otros. No podemos decir el día de hoy que soy hijo de Dios porque tengo mi credencial de Cristo viene, o soy afiliado al grupo social, Cristo viene, o porque sigo la página de Facebook, o porque estoy viendo los videos en YouTube. Eso no da garantía que seamos hijos. O porque no me pierdo ninguna fiesta, o porque no me pierdo ninguna reunión. Dice, no, ¿en qué conocerán que son discípulos de Dios, de Cristo? Si tengo amor los unos, ¿con quién? Con los otros. Si tengo amor los unos con los otros. Y el amor, hermanos, como reflejo de Dios, es lo que nos da justamente esa naturaleza de Dios en nosotros. Cuando amamos, reflejamos la naturaleza de Dios, porque no es un amor basado en méritos o condiciones, sino un amor sacrificial como el de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Dio su vida, ¿por quiénes? Por nosotros. Mira, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Es un amor sacrificial. Y este es el máximo ejemplo de la forma en la cual tenemos que aprender a amar. Y finalmente yo te pregunto, hermanos, si evaluamos nuestra forma en la cual amamos y nos damos cuenta de qué tan profundo es ese amor, por más que nos esforcemos en cambiar la forma en que amamos, más nos vamos a frustrar. Porque ¿de quién depende el amor? De Dios en nosotros. ¿Me explico? Es decir, por más que te esfuerces en decir, ya voy a cambiar, ya voy a echarle ganas, voy a ser mejor, no va a volver a pasar. Si no tenemos una intimidad personal con Dios, esas promesas, ¿de qué van a servir? De nada. De nada. ¿Me explico?
Y ya el que ya se la sabe, ay, voy a orar cuando mi esposa entre y vea, ay, voy a ayunar cuando... ¿Eso dónde debe hacerse? En lo oculto, ¿me explico? Es decir, no debes de, mira esposa, mira cónyuge, mira lo que quieras, mira, ya estoy teniendo una buena comunión con Dios. Es algo que donde Dios lo va a ver, en la intimidad, ¿me explico? En la intimidad. Entonces, miren, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí nos da manifiesto la naturaleza de Dios. ¿El amor de Dios es cambiante? No, es el mismo para todos en todo el tiempo. Y nos dice ahí que aun y cuando éramos pecadores, ¿qué hizo por nosotros? Murió, ¿por qué? Por nosotros. Y el pecado dice que es transgresión de la ley, es decir, es enemistad para con quién. Ahora fíjate bien, hermano, si el pecado es una enemistad, es hacer afrenta contra Dios. Nos volvemos enemigos de Dios en ese momento. Y aún así, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios? Nos ama. ¿Te das cuenta? A pesar de que estamos haciendo una afrenta para con el Señor, Él mostró su amor para con nosotros. Y dice, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, en nuestro día a día, ¿cuántas veces fallamos delante del Señor? ¿Cuántas veces con pensamiento, con dicho, con obra, fallamos delante de Dios? Y hermanos, ahí donde nuestro corazón debería quebrarse todos los días, porque Él dice, yo te sigo amando. Yo te sigo amando de la misma forma. Claro, también es un Dios justo y tendremos la retribución de aquellas transgresiones que hayamos hecho delante de Él. Sin embargo, su amor, ¿cómo permanece, hermanos? Inalterable. Es como nosotros, fíjate, es así, ¿no? Los papás hoy aquí en la tierra amamos a nuestros hijos sin importar las atrocidades que puedan hacer. Te rezongan, te tiran, te hacen, te golpean, ya no soy tu hijo, no te pedí nacer, lo que quieran escuchar. Pero al final, como padres humanos, corruptibles, imperfectos, ¿qué hacemos como padres? Les amamos. Les amamos. Yo te pregunto, ¿cuán grande amor tendrá Dios para con nosotros? Si nosotros, siendo humanos, imperfectos, pecadores, logramos manifestar ese tipo de amor con nuestros hijos, ¿cuán gran amor tiene Dios para con nosotros? Y como papás, ¿qué decimos muchas veces? O se dice, cuando seas padre entenderás, ¿no? Y oramos, Señor, que tengas misericordia, porque lo que está haciendo lo va a pagar. Hermanos, y esta es la parte, el amor debe ser un reflejo de Dios, de una forma en la cual se muestre ese sacrificio como Dios lo hizo para con nosotros en la cruz del Calvario. Y miren, el amor también debe ser un llamado a la acción, un llamado práctico. Juan no solamente se limita a hablar en términos teóricos, sino nos desafía a vivirlo. Miren, en el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, Dios no solamente dijo, amo, sino actuó, enviando ¿a quién? A Cristo, para darnos la oportunidad de tener vida. No solamente se limitó a decir, sí les amo, sino que hizo algo práctico. Y hermanos, ¿cómo podemos llevar esto a nuestra vida como cristianos? Hermanos, amar a los difíciles de amar, eso es algo bien importante. Hermanos, cuando alguien es bueno con nosotros, es fácil amarle. ¿Cómo alguien podría ser bueno con nosotros? Es atento, hoy te dio un regalito, ¿qué más? Se preocupa por ti, te llama, te escribe. ¿Qué más hace alguien que muestra amor? Te visita, está atento de tus necesidades. Y entonces retribuir ese amor, ¿cómo es? Mientras no estemos en la adolescencia es fácil. Porque a veces el adolescente, a pesar de que recibe todo eso, dice, tú no me quieres, ¿por qué no me dejas ir a la fiesta? ¿No? Entonces, fíjate, algo interesante es esto. Dice Dios, no solamente te enfoques a amar al que es bueno contigo, sino enfócate a amar al que es difícil de amar. Ahora yo te preguntaría, ¿cómo sería una persona difícil de amar? Aquel que dice, no me ayudes,
¿Cómo es una persona difícil de amar? Es injusta, tiene un mal carácter, de vez en cuando me insulta, es sarcástico, me humilla, me subaja, me ofende, no me toma en cuenta, me rechaza. Y dice, ¿qué crees? Nosotros como hijos de Dios, aún a ellos tenemos que mostrar amor. Porque de lo contrario, hermanos, la tarea de evangelizar no tendría sentido. ¿Te das cuenta? El evangelismo nace de una necesidad. ¿Amar a quién? Al prójimo. Aún y cuando esa persona que está a punto de escuchar la palabra de Dios es enemigo acérrimo de Dios. Porque estamos con Él o estamos en contra de Él. ¿Me explico? Entonces, imagínate esto. Si no logramos tener amor de esta manera, de un amor que no haga una discriminación, dice, nos llama a amar incluso a aquellos que nos resultan difíciles, a quienes nos han herido, a quienes no comparten nuestras ideas. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es un testimonio de lo que Él hizo. Él amó a los pecadores y nosotros debemos aprender a amar sin condiciones. Debemos aprender a amar sin condiciones. Y eso es algo que muchas veces en nuestro diario vivir, hermanos, somos bombardeados con ideas donde nos dicen, si te ama, puedes amar. Si te respeta, respétalo. Parecería que la ley del talión es la que está vigente hoy en nuestros días. Si te pega, pégale. Si te ofende, oféndele. No te dejes. ¿Me explico? Es lo que recibo, doy. Pero ¿cómo es lo que Dios nos enseña? Damos. ¿Cómo damos? Lo que de gracia que recibimos. Y cuando entendemos que si yo recibo algo por gracia es porque no merecía recibirlo. ¿Me explico? No merecíamos recibir nada y sin embargo podemos compartirlo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos lo dio. Entonces el mundo es, no, si te dan, tú das. ¿Me explico? Establecemos esos valores o esos estándares, ¿no? Si el intercambio es de 100, pues yo doy lo de 100. No doy más, no doy menos, me explico. Pero Dios nos dice, si te dan 5, tú da 1000. Es la forma en la que tenemos que manifestar amor. Y de tal manera que mi corazón no sé qué. No se mueva. ¿No? Es más, hagamos este experimento, nos ponemos en un intercambio y fijamos el monto a 1000 pesos cada quien. Vamos a hacer un intercambio, todos de 1000 pesos. ¿Y qué crees? Te dan un intercambio de 5 pesos. Es decir, en ese intercambio donde se acordó que íbamos a dar 1000 pesos y tú recibiste un regalo de 5 pesos, para en verdad saber que estamos amando, nuestro corazón debe permanecer intacto. Sin marchitarse, sin dolerse, sin angustiarse, sin quejarse. Ese es el nivel al que Dios nos pide que tengamos. Porque si nuestro corazón empieza a juzgar, ¡ay! Me enoja, me enfurece, me entristece, todas las reacciones que quieras ponerle, te quejas, demandas algo, entonces quiere decir que hay algo mal en tu corazón. Y eso pasa en nuestras relaciones. Si me dijo, me insultó, mi amor, ¿qué hace? Esta es como un foquito que se prende y se apaga constantemente. Si estoy bien con él, le ha bien prendido rojo, ¿no? Y cuando no, apagado. Hermanos, el amor de Dios, ¿cómo nos pide que sea? Como Él ama a nosotros, ¿cómo Él nos ama? ¿Cambia su amor? Su amor es inalterable. ¿Se consume su amor? Su amor no se consume. Y entonces dice, bueno, Señor, yo quiero aprender a amar de la forma en la que tú amas. ¿Crees que sea imposible? No. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerle día tras día, de tal manera que sin importar las condiciones que tengamos en nuestra vida, hermanos, el amor de Dios que proviene de Él y que está en nosotros no mengue y no cambie. Como hijos, si logramos amar a nuestros padres con el amor de Dios, aunque nos disciplinen, ¿qué seguiremos haciendo como hijos, como jóvenes? Les sigo amando y entiendo el por qué me corrige, entiendo el por qué me disciplina. Hermanos, Dios nos amó aun cuando éramos sus enemigos, lo veíamos ahí en Romanos 5. Y no esperó a que fuéramos dignos de su amor. No se esperó, Él simplemente mostró que su amor, sin importar que alcanzáramos la dignidad para poder ser merecedores de su amor. Nos amó primero y de la misma manera nosotros debemos amar a nuestro prójimo sin importar ni su condición, porque en ese amor incondicional revelamos el amor de Dios al mundo. De un amor incondicional.
Y es ahí donde, hermanos, es como, Señor, examina mi corazón, porque muchas veces tenemos tanto egoísmo en nuestro corazón que amamos solamente cuando alguien es bueno. Amar, hermanos, debe ser una forma constante, y es decir, no es un sentimiento que aparece y desaparece, sino es un compromiso diario ligado a la comunión ¿con quién? Con el Señor. Cuando en la vida práctica dejo de mostrar un amor de Dios, es la consecuencia de que mi relación con Él ¿cómo está? Y no se trata, hermanos, de que abramos la Biblia, ya leí mi parte, sino que en verdad tengamos una comunión con Él. ¿Me explico? Y eso es cada quien, o sea, no podemos engañarnos. Porque entonces es como, ¿conocen el pan diario? ¿Sí? A ver, hermano, ¿quién conoce el pan diario? Ok, son unos papelitos con un versículo bíblico que están en las mesas. Entonces, cuando comes, agarras un versículo, lo lees y ya. Y la relación con Dios no solamente es agarrar tu pan diario y recitarlo, leerlo, no, es entender, Señor, ¿qué quieres decir aquí? Me explico, es algo más profundo. Cuando tenemos relaciones interpersonales con las personas y digamos, hola Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo también, gracias, bye. Tuvimos una relación, ¿de qué tipo? ¿Me explico? Pero cuando entablamos una relación más profunda, ahí daremos la calidad, ¿me explico? Ese es el punto. Si nos engañamos pensando que porque leo mi pan diario ya tengo una buena comunión con Dios, entonces estoy perdido. Si pienso que porque me reúno, porque escucho el YouTube, porque veo una prédica, porque saludo, porque etcétera, etcétera, ya tengo un problema, porque la intimidad con Dios es personal a puerta cerrada. Y eso nadie, bueno, nosotros mismos nos engañamos y sabemos qué tan profunda es esa relación. Entonces, hermanos, este compromiso diario debe resultar de ese cultivar el hábito de amar, incluso cuando no nos apetece. Mira, 1 Corintios 13, lo que veíamos hace un rato. 1 Corintios 13, 7. Es un hábito, el hábito de amar. Dice, todo lo sufre, el amor dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando hablamos del todo, nos da una indicación de que el amor entonces no es condicional. ¿Por qué? Porque sin importar el sufrimiento, sin importar todas las cosas que pueden estar rodeando eso, dice, el amor no deja de ser. El amor no deja de ser. Hermanos, tenemos que aprender a amar con sabiduría y diligencia. Es decir, hermanos, amar o el amor no es consentir el pecado. Amar como Dios nos ama implica que con sabiduría, con diligencia, podamos corregir, instruir, guiar y confrontar todo aquello que es contrario a su palabra. Aquí viene el amor. Es como los papás, otra vez con el tema de los padres. ¿Por qué corregimos o por qué exhortamos a nuestros hijos? Porque les amamos y sabemos que lo que están haciendo no es bueno. O les va a generar un ¿qué? Un pesar, una calamidad. ¿Me explico? Entonces, ahora, hermanos, cuando nosotros guiamos, confrontamos, instruimos o guiamos, ¿cuál debe ser nuestro parámetro para hacerlo? ¿Con base a qué hacemos eso? Con la palabra de Dios. Aquí viene la parte importante, porque por eso luego tenemos problemas. Porque corregimos, exhortamos, guiamos o confrontamos con mi ideología, con mi pensamiento, porque así lo aprendí, porque así lo hizo mi papá conmigo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Transmito un amor equivocado. Por eso mi parámetro, mi punto de partida, ¿cuál es? La palabra de Dios, porque esa tampoco cambia. Porque si mi padre se equivocó en la forma en que me crió, ¿qué va a pasar después? Yo me seguiré ¿qué? Equivocando. Por eso tenemos que ir al Señor, porque Él no cambia. Su palabra es hoy, ayer y siempre, por siempre. Entonces, tenemos que entender que el verdadero amor no ignora el pecado, sino que busca restaurar lo que el pecador ha hecho. Entonces, Proverbios 27:6 nos dice, bueno, se los leo, dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Está bien profundo Mostrar fidelidad a pesar de que hay heridas. ¿Y fidelidad a qué? A permanecer en el amor. Hermanos, ¿cuántas veces al día, al año, a la semana somos heridos?
¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos? Y muchas veces cuando no somos constantes en esta comunión con Dios, mostrando amor, llega el momento en que dejamos de congregarnos porque me vio feo, porque no cantan lo que yo les pido, porque se escucha muy fuerte, porque las clases son aburridas, porque, ¿me explico? Y empiezan a haber tantas palomitas que al final dices, ya no soy fiel. Me hirieron tanto que dejé la iglesia. Me enfermé y no me visitaron. Tuve necesidad y no me ofrendaron. Y entonces me enfrío y digo, esa iglesia no es de Dios. ¿Y quién tuvo la culpa? Uno que no tuvo la capacidad de que a pesar de tener heridas, permaneciera en ¿qué? En fidelidad. Porque no estamos aquí por nosotros mismos ni por los demás, estamos porque Dios hace una obra en ¿dónde? En nuestros corazones. Y hermanos, y no está mal, si el día de hoy o el día de mañana tu corazón se duele porque estás siendo herido, estás siendo lastimado, estás siendo ignorado, estás siendo rechazado, entrégalo al Señor. Entrégalo al Señor. Porque pedirá cuentas de aquel que no visitó. ¿Me explico? Porque pedirá cuentas a aquel que no ofrendó. Pero tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fieles, aunque otros no nos amen. Permanecer en amor a pesar de que el mundo no muestre amor. Porque Dios es soberano y dará a cada quien lo que le corresponda en el tiempo preciso. No podemos justificar nuestro enfriamiento por las condiciones en las cuales vivimos. No podemos justificar que hemos dejado de amar porque el mundo no nos ama. Déjame decirte algo, el mundo nos va a aborrecer. Y hermanos, si el mundo no te aborrece, estás en un problema. Porque quiere decir que no estás contrario a lo que el mundo ofrece. Si el mundo te ama, cuidado. Cuidado. Joven, si en la escuela eres popular y todas las personas quieren que estés con ellos, cuidado, hay un problema. Porque no estás manifestando, porque este mundo no va a buscar lo que Dios da. Este mundo no va a buscar dar lo que Dios ofrece. Por tanto, si eres aceptado por el mundo, quiere decir que no estás dando a otros lo que Dios ha puesto en ti. Por eso te ama y por eso te busca. En el trabajo lo mismo. Gózate cuando hacen fiestas y no te invitan. No te pongas triste. Al contrario, gracias Dios porque hicieron un grupo de WhatsApp sin mí. Gracias Dios. Soy rechazado. ¿Por causa de qué? De tu amor, de tu nombre. ¿Me explico? Es el único rechazo del que podemos decir gracias a Dios que soy rechazado por el mundo. No me deprimo, me gozo. Porque si el mundo me amara, quiere decir que manifiesto algo que no es de Dios. Nuestro amor debe ser firme, lleno de gracia, reflejando siempre el carácter de Cristo, quien nos amó lo suficiente para decir la verdad y guiar a otros ¿hacia qué? Hacia la santidad. Hermanos, en este mundo donde el amor se ha reducido a emociones pasajeras, a intercambios egoístas, el apóstol Juan nos dice algo muy importante, que no debe pasar desapercibido nunca. Dice, Dios es ¿qué? Dios es amor y ese amor debe ser la base de nuestra vida. Y no un amor que nazca en nosotros, sino un amor que nazca de nuestra relación constante con Él. Y la pregunta, hermanos, que nos hacemos en esta tarde, ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Amamos a aquellos que nos rodean? ¿Incluso a los difíciles de amar? Y si el Señor nos examinara en este momento y nos muestra que no estamos haciendo eso, pidamos perdón. Volvamos a sus pies. Fortalezcamos nuestra comunión con Él. Y que nos enseñe, Señor, enséñame a amar como tú amas. Porque es una necesidad para poder garantizar que soy tu hijo. Arrepentámonos porque hoy es el día para pedirle a Dios que llene nuestro corazón de su amor. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Porque solamente tú puedes manifestar ese amor perfecto, porque tú eres perfecto, Señor. Te damos gracias porque tú llenas nuestras vidas, porque tú llenas nuestros corazones, Señor, con tu amor, con tu bondad, con tu fidelidad y misericordia, Señor. Padre, enséñanos a amar de la manera en que tú nos has amado, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir una vida que refleje en verdadero amor, Señor. Padre, acudimos a ti si estamos heridos, si hemos sido rechazados, si hemos sido humillados, si hemos sido lastimados con las palabras de otros, Señor.
Padre, aún todos esos daños que hemos recibido por tantas personas, Señor, los entregamos en tus manos, Señor. Y enséñame y ayúdame, Padre, a poner la otra mejilla y a seguir dando esa milla más, Señor, aún con las personas que nos hacen mal, Señor. Porque en esto podemos dar testimonio, Señor, de que somos tus hijos, Señor. Perdónanos, fortalece nuestro corazón de tal manera, Señor, que sea una realidad práctica en nuestras vidas, Señor. Que aun y cuando somos dolidos, cuando somos abatidos, dañados por el mundo, aún por los seres que decimos amar y que dicen que nos aman, Señor, ayúdanos a seguir amando de la misma forma, porque tú así lo has dado hacia con nosotros, porque es el testimonio que tú has hecho para con nosotros, porque cuando examinamos nuestros corazones y vemos la corrupción de nuestro propio corazón, Señor, Padre, solamente nos resta clamar tu misericordia, Señor, porque cuando vemos la impiedad de nuestros corazones, solamente nos queda clamar por tu amor inmerecido hacia con nosotros, Señor, porque no mereceríamos otra cosa más que tu castigo y tu juicio sobre nosotros, pero tú, Padre, nos abrazas, tú, Padre, nos perdonas, tú, Padre, Señor, nos permites reconciliarnos contigo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y así, Padre, como nosotros tenemos la facultad y el privilegio de reconciliarnos aún y cuando nuestras transgresiones son tantas, Señor, Padre, así mismo tú pides que lo hagamos con otros, Señor, que perdonemos a quienes nos ofenden, a quienes transgreden tu palabra de vida, Señor, para que, Padre, podamos vivir en plenitud, para que podamos mostrar tu amor, Señor. Enséñanos a amar, Señor. Padre, si hemos aprendido un amor incorrecto, Señor, Padre, ayúdanos a desaprender todo eso y ayúdanos a aprender de la forma correcta, Señor. Ayúdanos a tener siempre esa comunión constante contigo, no por temporadas, no por necesidades, Padre, no por intereses personales, sino como una relación continua que nos lleve, Padre, a reflejar el verdadero amor que proviene de ti, Señor. Gracias te damos, te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, en esta tarde, Señor, que tú obres en nosotros, que tú hables a nuestros corazones y que en verdad, Señor, a los que estamos aquí y aún a los que no han venido, que nos enseñes a amar del amor en la cual tú has manifestado a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Somos despedidos, hermanos. Pastor. Ya llegó, pastor. Estaba ausente.